están, amigos miedomaníacos? Es un verdadero placer saludarlos una vez más, directamente desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, México, frontera con Estados Unidos. Sean bienvenidos a un episodio más de su canal Miedo 867. Les saluda su amigo Francisco Zamora y sean bienvenidos a un episodio más. Quiero mandar un saludote empezando a Areli Nepa de San Luis Potosí, porque es su primer día de las madres. Ahí te invitamos a que te suscribas. Igual ustedes suscríbanse a Miedo 867, piquen la campanita de notificaciones y bueno, cada que subamos videos se les va a avisar. Para la raza también suscríbanse, búsquenos en Facebook, tenemos 2 grupos y tenemos página. En la página viene nuestro WhatsApp personal y ahí con gusto pueden enviarnos su historia. Suscríbanse aquí en Facebook, piquen la campanita de notificaciones y bueno, ya saben que estamos a la orden. También tenemos otra opción para los miedomaníacos que les encanta la adrenalina fuerte y las historias extremadamente fuertes, reales y comprobables. El canal privado, que bueno, ya se subió ayer un video más, el segundo de lo que va de este mes. Este sábado se sube un tercer video bastante fuerte, raza, bastante fuerte. Y así pasa, lo que es fuerte es la realidad. A veces muchas personas, bueno, nosotros obviamente nos encantan las historias de miedo y de terror paranormales, pero bueno, la realidad siempre supera la ficción. Esta historia ocurrió en un cambio de casa. ¿A ustedes les ha tocado cambiarse una casa que está relativamente barata? Bueno, por algo será. Esperemos esta historia sea de su agrado. Hola, ¿cómo está, señor Francisco Zamora? Le quiero contar esto que ocurrió, bueno, cuando mi hija estaba chiquita. Nosotros nos vinimos a Estados Unidos por cuestiones, bueno, de problemas donde vivíamos. Era una situación difícil. Y bueno, pues nosotros de hecho somos originarios de Acapulco. Y bueno, se puso tan fuerte la situación que terminamos por venirnos a Estados Unidos, hasta Houston. Cuando llegamos, bueno, no teníamos mucho dinero, era poco, por así decirlo, teníamos para sobrevivir un par de meses. Y bueno, pues lo primero era buscar dónde vivir. Obviamente mi esposo consiguió un trabajo donde decían, hoy te pagan $600 a la semana, y dijimos, hoy pues es un dineral, pero bueno, no contábamos con los gastos de que Estados Unidos obviamente pues ganas en dólares, pero gastas en dólares. Y bueno, las rentas, los alquileres eran extremadamente caros. Ocurre que conseguimos un departamento en un edificio de departamentos, obviamente, pero eran seis construcciones, y nosotros estábamos en una que estaba bastante barata comparada con las demás, y todas eran básicamente iguales. Estoy hablando que nos cobraban $450 al mes, ya semi-amueblado. Y bueno, cuando llegamos nos damos cuenta, obviamente, que había muebles, pero había muchas cosas más que había dejado la inquilina anterior. Resulta que nos comenta una vecina. Fui a la lavandería y estaba hablando con una vecina que era dominicana, si no me equivoco. Y ella me decía que a la que estaba viviendo antes la habían corrido por brujería. Así, porque estaba realizando actos que, bueno, pues al parecer te pueden demandar por cosas así si no lo agregas en un contrato. Y bueno, yo lo primero que dije, esta señora está loca, ¿verdad? Pero ocurre que había 2 habitaciones, en una estaba mi niña y en otra estábamos mi pareja y yo. Y es entonces que, bueno, mi esposo se va a trabajar y la niña y yo empezamos a revisar la casa al segundo día. Y descubrimos que había en su closet, había una caja como una especie de baúl, pero adentro traía muchas muñecas. Pero voy a decir lo siguiente: todas estas muñecas eran las muñecas muy famosas bueno, pues ya saben, de las más comunes, las que todas las niñas tienen. Estoy hablando de la que se llama Bárbara, pero en diminutivo. Y bueno, le digo a mi hija, mira, hay muchas muñecas, pero nos damos cuenta de algo. Para empezar, a mi hija no le gustaban. Mi hija tendría como, no recuerdo bien si 3 o 4 años, ya hablaba. Y ella tenía una muñeca de estas cabezas de repollo, en inglés, que están cachetonas y muy bonitas, que se la habían regalado, de hecho. Cuando llegamos se la regaló una niña
Y bueno, pues le gustó mucho y la traía mucho. Y bueno, pues ella ve las muñecas y dice que están bonitas. Y nos damos cuenta de algo en particular. Todas las muñecas estas, Bárbara en diminutivo, todas estaban vestidas como brujitas, pero no una bruja normal, o sea, no así la clásica con el cono de gorro, o sea, sí, pero traían como que ropa hechiza. Y no solo ropa hechiza, me doy cuenta que tenían el cabello diferente. Demasiado bonito. Y bueno, pues yo coleccionaba cuando era muchachita y jovencita esas muñecas, pero nunca había visto con el cabello tan perfecto. Me doy cuenta que también algunas tenían, no sé cómo mencionarlo, la ropa, aparte de que era hechiza, pero estaba muy bien hecha, traía simbología extraña, lo cual, bueno, pues no sé, me dio como una mala espinita. Y es entonces que me acordé de que, bueno, habían corrido a la anterior inquilina, pero dije, son tonterías. Aparte, pues no iba a andar gastando en juguetes y no teníamos mucho dinero. Y bueno, pues ocurre que todo bien, la niña jugaba con las muñecas durante unos 2 días, pero pasa de que me doy cuenta que ella no quería jugar con las muñecas cuando estaba sola. Ella prefería andar con su muñequita, que era como un bebé. Y yo le digo, bueno, pero ¿por qué no quieres? Si están bonitas, de hecho estaban muy bonitas y se veía como que les habían hecho maquillaje o delineado cosas, se veían bastante bonitas, obviamente con su aspecto de brujita, ¿verdad? Pero me doy cuenta que todas tienen símbolos raros. No lo tomo en cuenta y bueno, porque yo siempre he sido una persona que no cree en esas cosas, pero pasa, bueno, que cierto día, estoy hablando como a las 2 semanas, ya nos habíamos establecido y mi esposo pues consiguió un trabajo, pero pues nos damos cuenta que es mucho lo que se ocupa en Estados Unidos y él estaba pensando en buscar otro trabajo de medio tiempo. Y es entonces que cierto día mi niña llega llorando. Me acuerdo que habíamos ido otra vez a la lavandería y llega llorando diciendo que habían matado a su muñeca. Y digo, ¿cómo que mataron a tu muñeca? Y bueno, me sorprende mucho ver lo que vimos. Vimos a la muñeca de mi hija clavada en la pared. Y bueno, las manitas estaban clavadas con clavos. Y bueno, había sido recortada desde abajo hasta el pecho y no tenía nada de este peluchito que tienen los muñecos, lo cual pues le digo a mi hija, ¿por qué hiciste eso? Y dice, es que yo no fui, fueron las muñecas, ya no quiero jugar con ellas, son malas. Y bueno, pues es entonces que yo le digo, mija, no creas en esas cosas. Y lo peor es que mi esposo se ponía con que, era de que le decía que iba a venir la bruja y cosas por el estilo, y la niña se asustaba. Pero ocurre que me doy cuenta que la niña, cada que se iba a dormir, bueno, tapaba la caja de las muñecas en sí. Y me doy cuenta que la niña ya no quiere jugar con sus muñecas. Y bueno, yo le sacaba las muñecas y la niña ya no quería jugar con ellas, al grado de que las metía dentro de la caja y les ponía más juguetes encima. Y ella me decía, es que en la noche se salen y me dicen que me van a hacer cosas malas y se ríen de mí. Y bueno, pues yo decía, pues está chiquita, habíamos visto películas de terror, aún recuerdo, y bueno, pues se quedó con eso. Pasa, bueno, de que era fin de semana, mi esposo pues había trabajado, había llevado lo necesario a la casa y bueno, pues mandamos a dormir a la niña en la noche y la niña no se quería ir a dormir. Me acuerdo que yo la llevo a su cama y me dice, mamá, mete las muñecas en la caja, no quiero que me miren porque en la noche se me quieren subir a la cama. Y bueno, pues es entonces que ya agarramos las muñecas, las meto en la caja, le cuento un cuento a la niña y bueno, pues ya la acuesto, se queda dormida, estamos un rato y bueno, pues cenamos y ya después mi esposo pues andaba un poco amoroso, ¿verdad? Y bueno, pues aquí estábamos nosotros en nuestra habitación. Y es entonces de que, bueno, pues ya nos habíamos bañado y
empezamos a escuchar ruidos. Empezamos a escuchar ruidos en el cuarto de la niña. Y bueno, pasa que les juro que parecía escuchar risitas. Pero le digo a mi esposo, ¿sabes qué? Creo que hay alguien en el cuarto de la niña. Y él me dice, no, hombre, ¿cuál cuarto? Ya vente para acá y pues ándale. No, es que yo escucho algo en el cuarto de la niña. Y mi esposo, no, que esto no es cierto, pues estás imaginando. Para empezar, el cuarto de la niña no tiene puerta más que la puerta que estaba enseguida de nuestro cuarto. Es imposible que alguien se haya metido. Y le digo, ¿sabes qué? Es que, bueno, déjame, voy a ver si la niña está bien. Y mi esposo se molestó, obviamente, pues ahí andaba, pues digámoslo así, muy, muy amoroso, y le tuve que cortar un poco la inspiración. Y ya se enoja mi esposo y se pone a jugar un juego de video. Y dicen, ay, pues ya ve a ver, hombre, ya no quiero nada y cosas por el estilo. Y es entonces que, bueno, pues me pongo una bata, porque, bueno, pues me puse una bata y porque sí. Y es entonces que entro al cuarto de la niña y está la niña totalmente tapada, pero bueno, estoy hablando como si fuera una momia, se había enredado en las cobijas. Y cuando entro, la niña grita y me dice, mamá, las muñecas me quieren hacer daño. Y es entonces que, bueno, pues obviamente yo prendo la lámpara que tenía enseguida en su buró. Le digo, no, mija, son pesadillas. Le digo, mira, las muñecas están. Y cuando volteo, le iba a decir que las muñecas estaban en la caja. Veo que la caja está abierta y que todas esas muñecas estaban paradas en una especie de descanso, como una repisa donde tenía varios juguetes. Y bueno, todas estaban o sentadas o paraditas. Les aseguro que obviamente yo le dije a mi hija que por qué las había sacado, y ella me dice, mamá, yo no fui. Y ellas se levantan en la noche y empiezan a bailar y se me suben a la cama. Y bueno, me doy cuenta de algo, porque lo primero que siento es que la niña está imaginándose cosas, pero me doy cuenta, es una niña de 2-3 años. Estaban aproximadamente a 2 metros de altura. Eso significa que la niña no las hubiera podido poner en ese lugar. Y ahí es donde, cuando calculo la altura, veo la niña y veo las muñecas y veo que está abierta esa caja. Sentí de inmediato, no puedo decirles que vi que se movieran o algo así, pero sentía sus miradas, lo cual en serio no sé, algo me dio mala espina, me dio mucho miedo. Y la niña me dice, no me dejes aquí, vámonos a tu cuarto y llévame contigo, porque ellas me dicen que me van a desvivir. Y bueno, agarro a la niña, dejo las muñecas ahí, cierro la puerta. Y bueno, pues imagínense, mi esposo ve que llego con la niña, se enoja, ¿verdad? Obviamente, y ya. Pero le comento lo que ocurre y me dice, no, son mentiras, hombre, es la niña. Le digo, ¿y cómo la niña subió las muñecas arriba? Y es entonces que, bueno, pues él me dice, vamos a ver. Y ya se duerme la niña. Y bueno, vaya cosa, cuando vamos a ver, las muñecas no estaban en ese lugar, estaban arriba de la caja y yo no las había movido. En serio les digo que me asusté mucho, tuve mucho miedo. Y le dije, ¿sabes qué? Aquí pasan cosas. Ya había escuchado ruiditos, había escuchado como pisaditas. Yo pensé que eran ratas, pero bueno, tampoco había ratas. Ratones me tocó ver uno, pero bueno, creo que venía de afuera. Y le digo a mi esposo, ¿sabes qué? No sé, para este fin de semana me quiero ir. Obviamente la niña ya no se quiso meter al cuarto. Esa misma mañana, al día siguiente, le dije a mi esposo que tirara esas muñecas. Y bueno, eso creo que fue nada más un fin de semana. Al siguiente fin de semana, como para el sábado, nos movimos de ahí. Y bueno, ya mi hija no volvió a sentir nada. A la fecha ya se acuerda poco. Obviamente cuando creció se acordaba de algunas cosas. Y bueno, pues ya es mejor dejarlo atrás. Pero sí les puedo decir algo. Cuando en un lugar se dice que hay brujería o hubo brujería, es mejor evitar ese lugar. De hecho, en Estados Unidos, por ley, según se dice, se tiene que avisar. Ojalá cuenten mi historia
Ya sé que no es la máxima historia de miedo, pero es algo real. Les mando un saludo y pasen buenas noches. Y bueno, amigos, ¿qué les pareció esta historia? Bastante interesante. Raza, los juguetes se dice que guardan la energía de los niños. De hecho, bueno, pues de ahí se basó la película de Toy Story. Lo que sí es cierto es que también se dice que son vínculos. Por eso una figura humanoide puede adquirir energías. Y bueno, raza, pues ustedes decidan. ¿Cuál es su opinión? ¿Ustedes creen que los juguetes puedan ser usados como vínculos? De hecho, ahí se basa en eso la película de Annabelle, de que, bueno, se supone que meten, al provocar un espíritu, o buscar o invocar, estos buscan acercarse hacia lo más cercano a un ser vivo, a una persona. Pero bueno, comenten aquí abajo qué piensan ustedes y ya saben. Este canal es para ustedes. Les mandamos un saludo y un abrazo desde Nuevo Laredo, Tamaulipas. Les habla su amigo Francisco Zamora. Y recuerden que en la noche no estamos solos. Hasta la próxima.